José Gauss, obras completas. 7. Filosofía de la filosofía e historia de la filosofía. Prólogo de Raúl Cardiel Reyes. Coordinador Fernando Salmerón. Universidad Nacional Autónoma de México, México 1987. Mecánica y humanidad. La historia de la mecánica, teórica y práctica, pura y aplicada, que no pueden separarse por las naturales relaciones entre ambas, como no las separa el espléndido libro de Husserl, publicado por el Fondo de Cultura Económica, tiene un interés mucho más amplio, más hondo, del que le concede incluso un cultivador tan eminente y acaso una editorial tan avisada como los acabados de nombrar. El interés de la historia de la tecnología, de la que la mecánica y más extensa, y recientemente la ciencia física en general, es la base y el centro, pues nuestra técnica, la técnica de nuestra cultura, la cultura occidental, se caracteriza por tener por objeto, inspiración y espíritu animador, el objeto de la ciencia matemática de la naturaleza y esa misma, el interés de la historia de la tecnología para la historia económica social, es patente ya para la experiencia vulgar de nuestra cultura, a la que no se le escapa la dependencia en que de nuestra técnica viene estando nuestra economía y vida social, y no solo para el investigador de estas, pero este mismo interés de la historia de la tecnología para la económica y social es mayor que el que movió a Husserl a escribir su obra. Este es un interés que cabe distinguir, llamándolo de contenido o material. La técnica es uno de los dos factores cardinales, el otro es la geografía, del desenvolvimiento económico-social de la humanidad. Pero el interés de la historia de la tecnología para la económica y social alcanza a ser, además, un interés formal o metodológico o lógico, o por las formas de hacer la historia, no solo de la tecnología y económica, sino universal, y para la lógica, teoría de la ciencia, filosofía de la historia, es decir, aquellas disciplinas filosóficas que se ocupan en general con las ciencias y sus métodos, en particular con la historia y los suyos. Las consideraciones que hace Husserl en el capítulo 1 de su obra no serían leídas sin provecho por ningún historiador, lógico y filósofo de la historia. Pero la historia de la mecánica y tecnología en general tiene un interés que rebasa en mucho el interés material que tiene para la historia económica y social, y aún el interés formal para toda historia y lógica y filosofía de la historia. Tampoco se trata del interés material que la historia de mecánica y tecnología tiene para la historia de la ciencia, de la filosofía universal, a menos que su interés material para estas dos últimas se entienda debidamente. El interés material de la historia de mecánica y tecnología para la historia de la ciencia no es menos patente que su interés material para la historia económica y social. Queda apuntada la relación de nuestra técnica con la ciencia matemática de la naturaleza, y esta ciencia es parte de la historia de la ciencia en general, parte principal en cuanto a que fundarse principalmente en la ciencia de la naturaleza es distintivo de nuestra cultura occidental, sobre todo entre los límites de la edad moderna, ya que sólo a partir de los orígenes de esta edad ensaya deliberadamente y ahincadamente el hombre de Occidente vivir y organizar el mundo a base y por medio de su propia y sola razón, puesta de manifiesto y por obra primordialmente en la ciencia exacta de la naturaleza. Y ya que en nuestros días una pérdida o disminución de la fe en esta ciencia
y en la razón pura o física que le correspondería, tiende a ser reemplazada por una nueva fe en las ciencias humanas, en la historia, y en una correspondiente razón vital e histórica. La historia de mecánica y tecnología tiene un análogo interés material para la historia de la filosofía y para la historia universal, en lo que respecta a esta última. Porque ajeno no debe serle nada humano, ni menos algo tan humano como mecánica y técnica, en lo que respecta a la historia de la filosofía, por las relaciones entre ciencia y técnica, por un lado, y filosofía por otro. Todo el que tiene alguna cultura histórico-filosófica, por elemental que sea, sabe de las relaciones históricas entre la filosofía y la ciencia. No tan sabidas son las mismas relaciones entre la filosofía y la técnica, porque no son tan patentes, o por lo menos no han sido tan tomadas en consideración por los historiadores de la filosofía, a los que la verdad es que les está costando un trabajo pasar de una pura historia de las ideas filosóficas a una verdadera historia de estas ideas, que no puede ser sino la que las historie en su inserción en la totalidad de la vida humana y en su conexión con todas las demás cosas humanas. Pero estas relaciones entre filosofía y técnica están siendo tomadas también ya en la consideración de vida, y el libro de Husserl es, sin duda, muy adecuado para llamar la atención sobre ellas y suministrar importantes materiales para su conocimiento y fijación. Véase el capítulo 3, o en particular dentro de él, las relaciones entre la filosofía y la dinámica, pues tampoco se trata simplemente de todo este interés de la historia de mecánica y tecnología. Se trata, en fin, de lo siguiente. Es una idea de Dilthey, llena de enseñanzas y sugestiones, la de que el hombre no se conoce por introspección, sino solo por medio de la historia, que el hombre debe adquirir un acabado conocimiento de sí mismo por medio del examen de conciencia, de la introspección, lo que supone que este sería el órgano propio del conocimiento de nosotros mismos. Es la interpretación tradicional ya de la sentencia oracular y de los 7 sabios. La moderna ciencia psicológica corrobora con todo el peso de su cuerpo la suposición indicada. Al enfrentarse, pues, con la idea de Dilthey, se experimenta el conato de un primer movimiento ortográfico para poder asentir. Escribamos, en lugar del hombre en minúsculas, el hombre con mayúscula. El individuo humano se conoce, evidentemente, por introspección. La humanidad solo se conoce, no menos evidentemente, por medio de la historia. Pero esto sería reducir a vulgaridad la idea de Dilthey, despojándola simultáneamente de todas sus enseñanzas y sugestiones. No, ya el individuo humano no se conoce. La única concesión que se puede hacer es la que implica añadir el adverbio acabadamente. Ya el individuo humano no se conoce acabadamente a sí mismo, sino por medio de la historia. No es solo que los individuos humanos no nos conozcamos primariamente nosotros mismos, en nuestro interior, sino en los demás, en la convivencia con ellos, o que a la percepción del yo anteceda a la del nosotros, como enseñan máximas autoridades contemporáneas. Es que, aunque solo fuera por tal prelación de percepciones, los individuos humanos no nos conocemos acabadamente a nosotros mismos, si nos tomamos solo en el momento actual, estáticamente en este momento y no dinámicamente, en nuestro movimiento a lo largo de todos los momentos de nuestra vida, en nuestro movimiento biográfico. Ahora bien, en nuestra biografía se insertan en cabalgadas varias generaciones, o nuestra biografía se inserta en una generación encabalgada sobre otras y sobre la que otras encabalgan, y las generaciones son el elemento articulador de la historia.
Más aún, es que lo que inicialmente nos constituye es la cultura en que y con que nos formamos, la lengua de nuestros padres, las maneras y los hábitos, los sentimientos y las ideas de nuestros familiares, de las personas que nos rodean, de nuestros educadores, de nuestros compatriotas. Nuestro fondo es la historia de esta cultura sedimentada en su actualidad. Este mismo libro de Husserl aporta una buena prueba. Su capítulo 2, sobre el proceso de la invención mecánica. Si este proceso es en alguna parte conocido por la psicología animal, en su mayor parte, en su parte humana, es conocido por la historia. Compruébese si no son históricos los materiales de la mayor parte del capítulo. El animal a lo sumo sería quien podría ser conocido, que no conocerse psicológicamente, extrospectivamente, una palabra en inglés que no sé cómo se pronuncia, porque si tiene sí que no tiene historia. Pues bien, entre las venas de la historia cuyo conocimiento contribuye a darnos no solo el de la humanidad en general, sino ya el de nosotros mismos en nuestra individualidad, en nuestra personalidad única, corre por una capa básica la vena de la invención mecánica y técnica. No hay ninguna obra humana especializada técnica precisamente que no sea la especificación de una función humana general constitutiva de la condición de su posibilidad. El técnico, el mecánico, no es más que el especialista y profesional del técnico, del maquinista que hay en cada uno de nosotros. No solo de poeta, músico y loco tenemos un poco todos. El Homo Faber, que indudablemente es el hombre, y es en mayor o menor grado, positiva o deficientemente cada hombre, no puede conocerse a sí mismo sino por medio de la historia, de sus mecánicas invenciones y construcciones. Ciertas escuelas y figuras de la psicología y filosofía contemporáneas, preeminentes precisamente en esta materia, profesan enseñanzas que tienden a anular la especificidad humana del ser Faber. Los resultados de las investigaciones acerca de la inteligencia técnica de los animales del famoso cofundador de la Gestalt Psychology, recogidos por Scheller, sentarían una mera diferencia de grado, no de esencia, entre la inteligencia técnica de los animales y la del hombre. La diferencia esencial entre el hombre y los animales estaría para Scheller en algo que además y por encima de la inteligencia técnica poseía el hombre y ya no el animal, el espíritu ascético, contemplador de ideas, emotivo, intuidor de valores. Es posible que, a pesar de todo, haya diferencias más que graduales entre la inteligencia técnica animal y la humana, que la inteligencia técnica quepa distinguir entre un mecanismo muy propiamente tal, instrumental y un manejo y utilización vitales, no espirituales ya, ni menos espirituales en sentido eidético y axiológico, de este mecanismo, manejo y utilización de una consistencia y un sentido muy distintos del mecanismo mismo y muy distintos en el animal y en el hombre, o quizá existentes solo en este último. Pero si no el ser Faber, en todo caso la historia de su ser Faber distingue bien esencialmente al hombre de todo medio animal. Pues qué historia, el humano animado fabrica artificios mecánicos técnicos en progresión supergeométricamente creciente, inundatoria, impregnante de su vida toda, lentos, largos, milenarios descubrimientos e invenciones de la prehistoria, secular progreso del equipo mecánico de la antigüedad y el medievo, rápida, vertiginosa sucesión de la primera y la segunda revoluciones industriales, y nuestra vida resulta en nuestros días tan penetrada y articulada, tan artifecha por la técnica, tan dominada por ella, que se ha ocurrido componer y se le ha compuesto con certera
y rigurosa conformidad con la realidad o verdad, el vocablo tecnocracia. Progresión de un patente innegable valor sentido positivo, placentero maravilloso confort, facilidades principalmente de comunicación, seguridades, desde las biológicas y médicas hasta las sociales en general y las específicas actuariales de nuestra vida. Pero progresión de uno menos innegable, patente sentido negativo, falta de valor. Ya en la antigüedad se previó este costado de la progresión cuando más que realidad era inminencia. En los tiempos contemporáneos, en nuestros días, la cuestión social, la técnica al servicio de la guerra y de servicio de la vida humana son las ingentes tenebrosidades que ocupan el horizonte de la historia inmediata todo entorno y ocultan en lo alto el sol del día de hoy. En esta historia de encontradas corrientes hay un momento culminante, quizá mejor, abismal, el correspondiente a la que puede llamarse la edad de Leonardo. Husserl lo destaca muy bien ya formalmente, dedicando un solo capítulo a un solo hombre, y un capítulo central de 13, el 7, Leonardo da Vinci, ingeniero e inventor, salvo casos excepcionales aislados. Antes de Leonardo las innovaciones habían sido empíricas, realistas y prácticas. Se habían conseguido resultados importantes, pero por un proceso en el cual el fin inmediato ocupaba siempre el primer plano. Por primera vez, en Leonardo, el proceso inventivo se eleva de una manera decisiva al campo de la imaginación. Se convierte entonces en la persecución de fines remotos sugeridos por los descubrimientos en la física y por la interpretación consciente de los principios de la mecánica. ¿Cómo no ver este momento, esta época o edad, en relación con todas las demás innovaciones que incorporan los orígenes de la edad moderna, la irrupción histórica del hombre moderno, del que Leonardo se presenta como prototipo? ¿Acaso no haya habido en la historia nunca, ni siquiera en el originario de la época clásica de Grecia, un momento en el que el afán que define a la bestia cupidísima Rerum Novarum haya sido fuente de más y mayores búsquedas, descubrimientos e innovaciones que este ancho momento inicial de los tiempos modernos? Aúna es este momento, el de la iniciación decisiva de la versión del hombre todo hacia este mundo, hacia esta vida, con negligencia de toda otra vida, de todo otro mundo, de toda trascendencia, el momento del inmanentismo. El hombre retrae su mente y su corazón del más allá para extender su imaginación hasta lo más acá del más acá. Para esta inmanentista imaginación que extiende es su imaginación mecánica, que es decir también que maquina y maquinal. Inmanentismo es irreligiosidad, vital irreligiosidad del Renacimiento, ilustrada irreligiosidad del siglo de las luces, agnosticismo positivista del siglo pasado, pero lo maquinal es menos humano y el maquinar es diabólico. El hombre se mecaniza para poder usar la máquina y ser sustituido por ella. Contra él máquina la máquina como el verdadero diablo, pues este diablo máquina contra el hombre para quien su máquina, para quien su mecánica, juguete y juego de adulto histórico ha llenado el espacio moral de que relativamente ha desalojado un ocio contemplativo, pasional y místico. Nada enseña más evidente, más concluyente, más convincentemente que la historia de mecánica y tecnología, la doblez del hombre, por la cual puede volverse hacia sí mismo y contra sí mismo, en su conciencia y en su historia, y se diferencia esencialmente, no solo del animal, sino de todos los demás entes reales y ficticios, habidos y por haber, como dice la castiza y expresiva fórmula castellana, desde la piedra hasta Dios.
Si el fabricar instrumentos no fuese privativo del hombre, sino algo compartido por él con el animal, la facultad de volvernos contra sí mismo sí que es un evidente privilegio del faber humano. Junio de 1942. El noticiero bibliográfico, tomo 3, número 18, junio, México 1942.